Latina. Transmite FM Latina 94.5 MHz. Acompañando cada momento de tu día. FM Latina, radio de música y noticias. Vive Latina. Este es Historia y Valores, el programa radial de la Fundación General José María Paz, que se emite todos los miércoles de 17 a 19 horas por la 94.5 FM Latina, con la conducción del doctor Roberto Serana Paz y la colaboración de los doctores Eduardo Serino y Mario Grignafini, con el auspicio del Grupo Arte Editor, Multimedia Editorial. Buenas tardes, mis amigos. Hoy estamos nuevamente en el programa de Historia y Valores, como todos los miércoles a las 17 horas. Es el programa de la Fundación General José María Paz. Amantes de nuestra historia y de nuestros valores, pretendemos trabajar sobre hechos que hicieron y hacen a nuestra nacionalidad. Queremos echar luz no solo sobre los hechos del pasado, también sobre claves útiles para entender el presente de nuestra sociedad y para imaginar y construir un futuro mejor. Trataremos hechos, conductas y principios que marcaron a nuestra nacionalidad con el fin de recuperar esas virtudes o apelativos, que poseerlos y practicarlos hace al hombre más humano y le ayuda en su evolución, tanto personalmente como al grupo que pertenece, que puede ser su barrio, su país o su especie, la humanidad. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Y dentro de estos temas creo que hay uno que sobresale esta semana, que demuestra los valores de una sociedad, como lo que pasó en Suiza, el referéndum que salió con el 78% de los votos negativos, cuando se proponía que si se votaba a favor iban a tener de por vida todos los ciudadanos suizos un ingreso promedio de 2.250 euros garantizado. Y una sociedad como la Suiza dijo no, el 78% de la gente. Realmente creo que esto es para determinar cuáles son los valores fundacionales de una sociedad. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina, verdad? Es verdad, francamente. Esos son los valores que nosotros pretendemos rescatar y que en su momento Argentina tuvo y hoy hemos olvidado. Recordemos nosotros que a comienzos del siglo XX Argentina era un país de un patrimonio cultural, y cuando hablo de cultura no hablo de instrucción, porque instrucción no teníamos. Estoy hablando de educación, es decir, la formación en valores, que es lo que necesitamos que nuestros chicos vuelvan a tener. No es tan importante tanta historia o a lo mejor tanta geografía, sino volver a culturizar a esos chicos, que sepan lo que es dar la mano y cumplir la palabra, sepan lo que es educación y saludar, decir buen día, dar el asiento, construir una sociedad mejor, donde uno pueda vivir en paz. Nosotros en Rosario vivido en los últimos días situaciones realmente caóticas, con una repercusión que nosotros no medimos. Es verdad, es verdad. Sí, buenas tardes. Es verdad, y aparte lo que me preocupa con respecto al comentario que vos hacés es la naturalización con la que se toman las noticias, sí, de ese tipo de situaciones, en donde uno está sentado cenando en su casa y escucha ese tipo de noticias por televisión, en el noticiero, y ya ni siquiera le presta atención. No. O sea, ya se ha transformado en algo rutinario, es más, hasta cansador. Creo que hasta algunos noticieros incluso hasta lo sacan de contexto porque se ve que no tiene ni rating, la gente ni le interesa. No. Y casualmente yo el otro día escuchaba el comentario de un colega y columnista de este programa, el doctor Fabián Gómez, que nos comentaba algo del asunto relacionado con la nenita que había tenido el inconveniente ese de que tomó ácido, que después falleció, y nos comentaba la situación, porque en definitiva se había planteado ahí en la mesa una discusión
que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, de acuerdo a mi opinión, una discusión con respecto al tema de si la doctora era o no era responsable de lo que había pasado. Y uno se pone a analizar y dice, ¿es responsable o no es responsable una doctora que permite... ¿Cuál fue el primer planteo que hacía desde el punto de vista legal Eduardo? ¿Cómo permitió la médica que entrara la mamá con los chicos a un lugar como ese, donde era un dispensario? Un centro de salud. Un centro de salud. Sí. Y se encontró con... No me acuerdo bien cómo fueron los hechos. No, aparentemente a la madre le tenía que hacer un trabajo de quemarle, de quemarle unos pequeños accesos. Y parece que dejó el tarrito con el ácido arriba de la mesa, a la altura de la criatura, a la mano. Y la criatura lo toma y toma un trago y ahí se desencadena, ¿no es cierto? Esto que fue primero muerte cerebral y después la muerte de la nena. Entonces yo le decía que para mí, independientemente de las circunstancias que rodean el caso, es un claro asunto de homicidio culposo. Lamentablemente para la médica. Sí. Pero bueno, estas son las circunstancias que decíamos, que Fabián contaba que él había trabajado muchos años en un dispensario y decía que se encuentran con cuadros sociales muy difíciles. Una mamá que tenía 3 criaturas, dice, ¿a dónde deja las criaturas para venir a hacer de tratar? Bueno, y las condiciones con las cuales trabajan los médicos. O sea, creo que todo esto son una cuestión que hacen a los valores que la sociedad va perdiendo. Amén de eso, los ataques a los médicos, como... Nos contaba Fabián que esa es una de las consecuencias. O sea, ¿qué pasaba si él no dejaba entrar a la mamá con las nenas? Claro. Pero un problema de violencia. Lo que pasa es que los chicos hoy ven una situación de violencia. Cuando un chico ve que el padre, la madre, los abuelos, los hermanos viven en la pobreza, ¿qué puede aprender de eso? ¿Qué valores puede desarrollar en esos casos? Obviamente ninguno. Hoy realmente la vida cotidiana nos lleva a nosotros a situaciones donde el esfuerzo y la búsqueda del progreso han desaparecido. Hoy es lo mismo ser bueno o malo, porque no existe el premio o el castigo. Bueno, eso lo habíamos hablado. La meritocracia, es lo mismo. Necesitamos desarrollar esos valores para construir una Argentina mejor. El aporte que nosotros hacemos desde este programa es fundamentalmente para eso. Con que nosotros rescatemos un grupo pequeño de la sociedad que entienda nuestro mensaje, nosotros nos damos por hecho. Sí, y lo que pasa es que en definitiva uno no se da cuenta, pero se van perdiendo todos esos valores en forma cotidiana y lamentablemente son cosas que son generaciones que no se recuperan más, porque lo que vos decías recién es muy cierto. Una persona que tiene limitaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal, quiere venir a hablar de educación, tiene no necesidades básicas insatisfechas, necesidades vitales de subsistencia insatisfechas. Pero muchachos, para que puedan cobrar el subsidio de desempleo, esto de asignación universal y demás, van a apretar a los docentes para que les firmen que los chicos van al colegio. Entonces, es decir, empecemos a sincerar desde abajo que esto es una ayuda social disfrazada de cualquier cosa menos de una ayuda social. Entonces, evidentemente necesitamos sí o sí un programa de educación nacional que se trabaje a 20 años, que esté consensuado por todos los políticos para que el gobierno que venga no la destroce. Pero ¿y cuál es la razón de la falta de escolarización de las escuelas y los proyectos que no existen en la Argentina sobre la inclusión social y la destrucción que hemos hecho de los oficios? Eso es. Pero ¿cuál es el motivo por el cual ningún gobierno, pasen sea del sector político? Mira, yo voy a decir algo que nos va a traer dolor de cabeza. Y yo sé que de esto algunos se van a acordar mucho de la vida sexual de mi madre. Que es cuando el docente dejó de ser docente para ser trabajador. Ese es el problema. Sí, es verdad. Entonces, docentes taxi. Yo reconozco que el docente gana poco. Y te lo estoy diciendo yo que tengo 40 años de docente, ¿no? El docente está mal pago. Pero la realidad es que lo que hay que hacer es una modificación fundamental de la docencia. En China se paga por productividad a los docentes. Por productividad. China. No estoy hablando de la élite de la derecha del mundo, China. Hay tanta conciencia que el tipo que copia en un examen va preso en China. Entonces vos decís, ¿cómo es eso? Entonces nos jactamos y hablamos de la educación escandinava.
Pero que yo no quiero ir tan allá, porque eso sería el sumum y lamentablemente, es decir, yo creo que en la Argentina debemos empezar por consensuar un plan nacional de educación para los próximos 20 años. Mirá, a ver, la inversión en educación que hizo el kirchnerismo, obviamente ustedes me conocen, un terrible opositor al kirchnerismo, no era mala. Lo que pasa es que se desaparecía todo. Se fuma. ¿Sabe qué cantidad de alumnos se reciben en la Universidad Argentina? Entre el 10 y el 20% de los que ingresan. Es verdad. Las universidades argentinas, guste o no guste, se enojen o no se enojen, son estacionamientos de jóvenes. Sí. Porque no hay dónde mandarlos, sino. Claro. Y lo que cuesta un alumno. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, tomamos una planilla de asistencia a exámenes y te rinden el 20%. Entonces, no le importa. Y no se da cuenta el alumno que costó papel, que costó tiempo de personal, que costó electricidad para hacer todo eso. Y no. Entonces, hay cosas y hay pautas que hay que modificar. Pero mientras no tomen conciencia los políticos. Ahora, pero y esa es la pregunta que yo te iba a hacer para redondear. ¿Cuál es el motivo por el cual pasan los gobiernos, te vuelvo a repetir, sean del sector político que sean, y nadie toma conciencia, como dice Eduardo, de hacer un plan de educación a 20 años? ¿Por qué? Porque nosotros en la política argentina corremos tras lo urgente, pero no tras lo importante. Entonces nos quedamos viendo de que necesitamos juntar votos. Lo peor que pudo haber hecho la Constitución del 94, lo peor fue la reelección. Sí, es verdad. Entonces el político gobierna para el próximo periodo. Es verdad. Entonces es una locura. Y ahora estamos pagando las consecuencias de la fiesta. Pero claro. Sí. Claro, esto es la historia que debemos rescatar y no tenemos. Bien, vamos a la presentación